Bagnaia se lleva la sprint en Brno, Márquez podio y Bezzecchi al suelo. Pecco Bagnaia logró su victoria 14 al sprint, algo que no lograba desde Malasia 2025, superando al poleman Ai Ogura, que fue segundo, y Marc Márquez, que completó el podio. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. El líder del mundial se fue al suelo, solo, cuando iba quinto. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. No lograba la victoria en un sábado desde Malasia 2025, por lo que Pecco Bagnaia tuvo que esperar hasta el GP de la República Checa para conseguir su primer triunfo al sprint de la temporada, la 14 en su palmarés, un triunfo que dejó sin efecto la estratosférica pole position lograda por la mañana Ai Ogura, que solo pudo ser segundo, con Marc Márquez completando el podio ganando 2 posiciones desde la salida. Pecco y Marc optaron por la goma blanda trasera, mientras que Ogura y el resto de Aprilia se decantaron por la goma media, igual que Pedro Acosta, sin que les llevara a nada positivo. De hecho, el golpe de efecto de la sprint fueron las caídas de Pedro Acosta cuando luchaba por la quinta posición con un Marco Bezzecchi, que a 2 vueltas del final y completamente solo, se fue al suelo en la curva 3, reduciendo su ventaja al frente de la general del campeonato a 15 puntos sobre Jorge Martín, que acabó quinto heredando la posición de su compañero en Aprilia, y, cuidado, a 65 puntos con Marc Márquez, que le ha recortado 7 puntos al italiano, al que empieza ya a presionar. Remontando en la lucha por el campeonato. Bagnaia fraguó su victoria en la salida, exprimiendo la goma blanda trasera para colocarse primero por delante de Ogura, mientras que Marc, que llegó a ir sexto, empezó a remontar, llegando a la cuarta plaza supernado a Fabio Di Giannantonio y Bezzecchi. La carrera empezó con 2 caídas en la misma curva, 12, en la primera vuelta, de Diogo Moreira, cuando circulaba tercero, y Maverick Viñales, cuando iba fuera del top 10, por lo que no tuvo nada que ver la de uno con la del otro, dejando el brasileño la posición a Marc, con un Diggia pegado a su rueda, primero amenazando la posición y poco a poco, dejándole atrás. Pecco llegó a tener 1.2 segundos de ventaja, pero poco a poco tanto Ogura como Márquez fueron recortando aunque, al final, no pudieron darle caza. Tras Di Giannantonio, que acabó cuarto, y Martín, cruzaron la meta Raúl Fernández, Enea Bastianini, Fermín Aldeguer, Brad Binder y Joan Mir, que cerró el top 10. Toprak Razgatlioglu, que salía penúltimo, fue la primera Yamaha, 1º. Además de Moreira, Viñales, Acosta y Bezzecchi, también Luca Marini y Cal Crutchlow acabaron la carrera por los suelos. Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Brno, puntos y posiciones. Consulta la clasificación general de MotoGP 2026 después de la sprint de Brno, con los puntos actualizados del Mundial de Pilotos, Equipos y Constructores tras la carrera del sábado. La carrera sprint del Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026 hectáreas apretado un poco más la lucha por el Mundial. Aunque Marco Bezzecchi mantiene el liderato del campeonato pese a su caída en Brno, sus principales perseguidores aprovecharon la oportunidad para recortar diferencias. Jorge Martín sumó 5 puntos, Marc Márquez fue tercero y Pecco Bagnaia se llevó la victoria al sprint, reduciendo la ventaja del piloto de Aprilia cuando aún quedan por repartirse los puntos más importantes del domingo. A continuación, consulta cómo quedan las clasificaciones del Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Brno, con las tablas actualizadas de pilotos, equipos y constructores. ¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Brno? Marco Bezzecchi conserva el liderato del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del Gran Premio de República Checa, aunque vio reducida parte de su ventaja después de sufrir una caída cuando peleaba por las posiciones delanteras. El piloto de Aprilia sigue al frente de la clasificación con 180 puntos, mientras que Jorge Martín aprovechó la oportunidad para recortar diferencias y ya suma 165. La tercera posición del campeonato continúa en manos de Fabio Di Giannantonio, que gracias a su gran resultado en Brno alcanza los 144 puntos y se mantiene plenamente en la pelea por las primeras plazas del Mundial. ¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Brno? Marc Márquez continúa ocupando la quinta posición del Mundial de MotoGP 2026 después de la sprint de Brno. El piloto de Ducati sumó otro podio al terminar tercero este sábado y ya acumula 115 puntos en la clasificación general. Aunque todavía se encuentra a una distancia considerable de Marco Bezzecchi y del grupo de cabeza,
el 8 veces campeón del mundo sigue recortando diferencias poco a poco y mantiene viva su remontada en la lucha por el campeonato cuando aún queda más de media temporada por disputarse. ¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno? Jorge Martín sigue en segunda posición en el Mundial de MotoGP 2026 tras el sábado en Brno. Eso sí, el de San Sebastián de los Reyes logró sumar 5 puntos, y con la caída de su compañero, ya solo está a 15 puntos del liderato en el campeonato. Bagnaia se impone y Márquez recorta puntos en la general con caída de Bezzecchi. Marco Bezzecchi se cae al suelo en la sprint de MotoGP en Brno consiguiendo un nuevo 0 y perdiendo puntos en la general. Arranca la carrera al sprint de MotoGP en Brno con Ai Ogura saliendo desde la primera posición de la parrilla y como el principal rival a batir en el día de hoy. Muy buena salida de Pecco Bagnaia que llegaba a la primera curva en primera posición. También buena salida de Ogura, que se quedaba de momento con la segunda posición. Gian Antonio, que salía segundo, ha perdido unas cuantas posiciones y se colocaba quinto al finalizar la primera vuelta en Brno. Caída de Maverick Viñales y también de Diogo Moreira en la misma curva, ambas caídas sin consecuencias. Continuaban las vueltas en Brno con Pecco en la primera posición, Ogura segundo y Marc tercero. Por detrás, Jorge Martín ganaba algunas posiciones y adelantaba a Pedro Acosta para colocarse sexto, pero el murciano se la devolvía inmediatamente. La lucha entre ellos continuaba. Llegaba el ecuador de la carrera con las posiciones asentadas y con pocas peleas hasta el momento. El líder del campeonato, Marco Bezzecchi, se colocaba entonces en quinta posición. Malas noticias para KTM y Pedro Acosta, que caía al suelo en la curva 11. Se acababa la sprint para el tiburón de Mazarrón. Golpe en el Mundial, Marco Bezzecchi cae al suelo y no puntúa en la sprint de Brno. En cabeza de carrera Marc Márquez se acercaba a Ogura y Pecco, en busca de la primera posición. Caída también para Luca Marini en la curva 13 sin mayores consecuencias. Duro golpe en el Campeonato del Mundo, Marco Bezzecchi se cae al suelo a falta de 2 vueltas para el final. Marc Márquez muy cerca de Ai Ogura en busca de la segunda posición, pero a falta de pocas vueltas se distanciaba. A falta de un par de curvas, parecía que todo acabaría así. Finalmente, Pecco Bagnaia entraba en primera posición y Ai Ogura segundo. Marc Márquez cerraba el podio en el día de hoy llevándose importantísimos puntos para el Mundial. Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Brno, puntos, posiciones y distancia. Pospiloto puntos. 1. ITI. M. Bezzecchi. Aprilia. 180. 2. Spain. J. Martín. Aprilia. 165. 3. ITI. F. Gian Antonio. VR 46. 144. 4. Spain. P. Acosta. KTM. 132. 5. Spain. M. Márquez. Ducati. 115. 6. Japan. Augura. Trackhouse. 114. 7. ITI. P. Bagnaia. Ducati. 111. 8. Spain. R. Fernández. Trackhouse. 97. 9. Spain. A. Márquez. Gresini. 67. 10. Spain. F. Aldeguer. Gresini. 66. 11. ITI. L. Marini. Honda. 57. 12. ITI. E. Bastianini. Tech 3. 51. 13. South Africa. B. Binder. KTM. 49. 14. ITI. F. Morbidelli. VR 46. 40. 15. France. F. Quartararo. Yamaha. 37. 16. Brasil. De Moreira. LCR. 36.
17. France. J. Zarco. LCR. 34. 18. Spain. J. Amir. Honda. 15. 19. Spain. Arrins. Yamaha. 12. 20. Australia. J. Miller. Pramac. 11. 21. Spain. Y. Lecuona. Gresini. 9. 22. Terque. Terrazgatliolu. Pramac. 9. 23. Spain. M. Viñales. Tech 3. 6. 24. Spain. A. Fernández. Yamaha. 4. 25. Germani. J. Fowler. Tech 3. 26. United Kingdom. C. Crutchlow. LCR. 27. ITI. M. Pirro. Gresini. 28. ITI. L. Savadori. Aprilia. Clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Chequia, Brno. Posequipos. Puntos. 1. Aprilia 345. 2. ITI. Ducati. 236. 3. United States. Trackhouse. 211. 4. ITI. VR 46. 184. 5. Austria. KTM. 181. 6. ITI. Gresini. 142. 7. Japan. Honda. 72. 8. Mónaco. LCR. 70. 9. France. Tech 3. 57. 10. Japan. Yamaha. 49. 11. ITI. Pramac. 20. Clasificación del Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Chequia, Brno. Postchasis. Puntos. 1. Aprilia 257. 2. Ducati 237. 3. KTM 157. 4. Honda 84. 5. Yamaha 49. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.